Buen día, compañeros. A nosotros nos tocó el tema el caudal másico. El caudal másico es una medida que describe la cantidad de masa que pasa a través de un punto en un periodo concreto de tiempo. Dicho de otro modo, imaginemos una tubería de agua en una fábrica. Aquí el caudal másico es la cantidad de agua que circula por esa tubería en un segundo, un minuto u otro intervalo de tiempo. Se puede expresar el caudal másico como dm igual a P entre R por dV igual a P por Q. Existen varios tipos de caudalímetros. El caudal se puede conocer gracias a instrumentos de medida como el caudalímetro. Hay de varias clases dependiendo de lo que vayamos a medir, el tipo de tubería, la temperatura, la presión, etc. Caudalímetro másico de presión. Este caudalímetro mide primero el caudal volumétrico empleando la ecuación de Poiseuille, de manera que en su interior tiene un disco perforado. La ecuación dice que la caída de la presión de un fluido incompresible es proporcional a su caudal volumétrico al pasar por una obstrucción, que en este caso es el disco con su orificio. A través de la ecuación y mediante unos sensores más los datos del diámetro de la tubería y la viscosidad del producto, se obtiene el caudal volumétrico. Ya con este dato y mediante sensores de presión y temperatura, conoceremos el caudal másico. Se usan sobre todo para los líquidos, los cuales son capaces de medir de manera automática, nada más encender el caudalímetro sin tiempos de espera. El caudalímetro másico térmico. Existen varias clases de ese tipo de instrumentos de medición, las cuales miden el caudal másico a través de 3 métodos, las cuales son con 2 ondas de temperatura miden los grados del fluido en la parte superior y en la inferior. La variación de temperatura facilita el caudal másico. Se calienta una resistencia a temperatura constante. El caudal másico lo da la corriente que es necesaria a la hora de mantener esta temperatura. Aplica corriente a una resistencia. La temperatura de la resistencia es inversamente proporcional al caudal másico. Si el anterior caudalímetro se empleaba con líquidos, este último se destina a los gases. Puede medir líquidos, pero su aplicación principal es la de hacer mediciones de gases a baja velocidad. Caudalímetro másico de Coriolis. Mediante un actuador se hacen vibrar los tubos de medición. Después se recogen 2 señales, una del ascensor aguas arriba y otra de aguas abajo. Hay unos cuantos diseños, pero el funcionamiento siempre es el mismo y se basa en lo que se conoce como principio de la fuerza de Coriolis. Mide nada más conectarse y no facilitan el caudal másico, el volumétrico, la temperatura y la densidad, sin verse afectados por los cambios de temperatura o la considerabilidad del fluido. La diferencia entre el caudal másico y volumétrico. El caudal másico es la medida de una masa que se mueve en una unidad de tiempo. La masa no varía con los cambios de temperatura ni de presión y se expresa en kilogramos o en libras. El volumétrico es el volumen de una sustancia que se mueve por unidad de tiempo y se suele expresar en metros cúbicos. En el caso de los gases hay que tener en cuenta que el volumen cambia con la presión y la temperatura. De entre los caudalímetros que hemos mencionado es el más preciso y sirve tanto para líquidos como para gases limpios o con partículas, incluso si son corrosivos. Pues muchas gracias, esto es todo.